Desde una perspectiva psicológica, en el movimiento de 1968, los jóvenes ya tenían ciertos esquemas, pensamientos, creencias y actitudes. Todo esto representaba una estructura cognitiva en cuanto al gobierno dirigido por Gustavo Díaz Ordaz. Sus esquemas acerca del gobierno son estructurados por un conocimiento individualizado. De esta forma es como se unifican un grupo social y surgen los roles, en donde los patrones de conducta se distinguen de diferentes actividades dentro del grupo y que se interrelacionan para el bien del grupo. En el movimiento de 1968, formado por un grupo de estudiantes, participa el Consejo Nacional de Huelga, apoyado e integrado por estudiantes de las escuelas de artes plásticas como San Carlos, de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Estos a su vez conformaron distintos grupos en donde se hacían brigadas para hacer carteles de frases cortas que hacían referencia a las demandas del pliego petitorio. Los temas más recurrentes fueron la crítica a la brutalidad de las fuerzas policíacas, las demandas de libertad de expresión y excarcelación de los presos políticos. Los estudiantes fueron formando estereotipos por impresiones ampliamente compartidas de sus personalidades, actitudes y conductas. Su imagen de evaluación era compartida hacia las demandas del gobierno y sus fuerzas armadas. Los estudiantes, profesores, intelectuales, amas de casa, obreros y profesionales se reconocían en el otro, formando así una identidad social. Por otra parte, el gobierno dirigido por Díaz Ordaz, con esquemas más estructurados, un rol mayor y de suma importancia dentro de la sociedad, responsables de la matanza. Después de este acontecimiento, el terror que vivió la Ciudad de México se encontró estereotipado por el gobierno y las Fuerzas Armadas, ya que el ser joven era un peligro. La ciudad estaba inmiscuida en lo que es un toque de queda. Nadie podía salir, menos los jóvenes. La identidad social fue mínima en comparación con el movimiento estudiantil, pero con resultados de manipulación efectivos y justificados por la Constitución. Solo algunas personas, como diputados y senadores, se dice fueron los únicos que aplaudieron su informe de gobierno y su explicación ante la decisión de asesinar y callar a la juventud. Resulta interesante también analizar todos aquellos estímulos prominentes que sobresalieron en este contexto. Y es que era realmente inevitable observar al ejército tomar Ciudad Universitaria con arma, como si se tratara de una guerra, con la diferencia de que no lo era. El enemigo al que enfrentaban eran estudiantes, niños y jóvenes que buscaban un mejor futuro, no solo para su familia, sino para el país entero. Pero esto no le importaba al gobierno, que fiel a su imposición de poder y control, buscaba a costa de lo que fuera la opresión y represión. El silencio no solo de los estudiantes, sino del pueblo completo. Cuando los estudiantes se dan cuenta del suplicio al que están siendo sometidos por el hecho de pensar en ideales, de pensar en la libertad de expresión, buscan el diálogo con aquel gobierno que decía ser protector, con aquel gobierno que decía que los cuidaría y salvaguardaría. Pensaron que con esto se terminaría la violencia y comenzaría el diálogo, pero no fue así. En lugar de esto, encontraron calumnias, campañas en los medios de publicidad, campañas que eran manipuladas desde el gobierno, desde presidencia para ser exactos. Por otra parte, para el gobierno, el estímulo prominente era diferente, porque para él era en sí los estudiantes. Aquellos estudiantes que parecía lo estaban amenazando, aunque no fuera así. El gobierno, al no estar abierto al diálogo con los estudiantes, marcó una diferencia. Marcó la diferencia entre la vida y la muerte. El gobierno consideraba que debía hacerse respetar, porque había demostrado
contar con un ejército y policía que salvaguardaba a la ciudadanía y restablecía el orden. En resumen, se observó que todas aquellas conductas inusuales, como el movimiento estudiantil, considerado como desobediencia al gobierno, eran los estímulos novedosos y notorios, aunque en el fondo, la demanda al gobierno era de libertad, siendo esta el estímulo prominente hasta hoy en día.